Mis apreciados hermanos, buenas noches. Este es el día miércoles, cuando toda nuestra iglesia está a las 7 en reunión de oración y también estudio bíblico. Primeramente vamos a ocuparnos del estudio bíblico y pronto después, em cada hogar, cada família, sigue com seu momento de oração. Quero saludar a todos vocês com a paz de nosso Senhor Jesucristo e quero invitar-les a que dediquem este tempo ao Senhor, com sua Bíblia em la mano, para conferir os versos bíblicos que vamos usar e também com polígrafo, se o desejam, para que tomem suas notas de este estudo bíblico. Hoje quero invitar-les para a leitura bíblica, em donde vamos calcar nosso estudo bíblico de esta noite. Está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, empezando con el verso de número 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, empezando con el verso 14. Y Pablo nos da esta instrucción, porque el amor de Cristo nos constreña, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así de este modo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, e aqui todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, não tomando-lhes em conta a los hombres sus pecados, e nos encargou a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores em nome de Cristo, como si Deus rogase por meio de nosotros. Os rogamos que em nome de Cristo reconciliados com Deus, al que não conheceu pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Este texto bíblico nos habla de nuestra nueva vida en Cristo. Es un texto extraordinario en donde Pablo habla de nuestra reconciliación en Cristo y a través de Cristo. La letra del verso 17 en este texto es bastante conocido de los creyentes. Casi todo creyente que lee un poco la Biblia lo sabe de memoria. Que dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas
nuevas. Estar en Cristo indica un lugar y una posición. Estamos posicionados en Cristo. Estamos apoyados por Jesucristo. Entonces, estar en Cristo es entrar o estar en su reino. Jesucristo es el reino de Dios. Apunte esto para su estudio. Jesucristo es el reino de Dios. Si queremos una definición, ¿qué es el reino de Dios? Podemos decir sin duda alguna, el reino de Dios es Jesucristo. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, aparece más o menos 6 meses antes de que Jesús vino predicando. Y Jesús aparece, o mejor, Juan el Bautista aparece en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se aproxima o acercado. Juan fue, y ese texto ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 3 y verso 1. Juan fue la voz que clamó en el desierto, que fue el preanunciado por el profeta Isaías en capítulo 40 y verso 3, en donde Isaías está diciendo que aparecería alguien que era la voz que clamaba en el desierto, con el propósito de preparar el camino de Jehová y enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Cuando Jesús inicia su ministerio de predicación, él usa el mismo texto y el mismo tono de Juan el Bautista. Interesante que algunas traducciones bíblicas están diciendo que Juan al predicar decía, el reino de Dios se aproxima o está próximo. Pero cuando Jesús empieza a predicar, usa el mismo tono y el mismo mensaje con una pequeña o un pequeño cambio. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Mateo 4:17. Juan anuncia que el reino de Dios está llegando. Y Jesús anuncia que el reino de Dios ha llegado. Ya está presente. Entonces, el reino de Dios es Jesucristo, como hemos dicho. Es Jesucristo. Yo personalmente en mi teología estoy muy confortable con esto. Saber que el reino de Dios es Jesús. De modo que, ahora habla la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El estar en Cristo es estar en el reino de Dios. El reino de Dios es antes de la iglesia. La iglesia es una agencia del reino, o mejor, para promover el reino de Dios en la tierra. Por esto debemos tener cuidado, porque es posible a uno estar en la iglesia y no estar en el reino de Dios. Entonces es bueno preguntar a nosotros mismos, hacer una investigación para saber si realmente estamos en el reino de Dios.
porque el reino de Dios es Jesucristo. Hay algunas condiciones para entrar en el reino de Dios. Primero, estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es lo que Pablo está diciendo, si alguno está en Cristo. Estar en Cristo implica en un nuevo nacimiento. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 3, Jesús mismo habla diciendo, fue este encuentro fantástico de Jesús con Nicodemo. Y Jesús le habla diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por esto yo estaba diciendo del peligro de estar en la membresía, en el rol de miembro de una iglesia y no estar en el reino de Dios. Hay personas que son miembros de alguna iglesia, pero no son parte del reino de Dios. Y estas personas muchas veces están en contra de todos los proyectos que desean hacer para aumentar, para crecer el reino de Dios. Infelizmente, Judas anduvo con Jesús por 3 años, pero nunca estuvo en el reino de Dios. Tenía sus intereses financieros con el grupo apostólico, pero no estaba en el reino de Dios. Por esto vemos que fue un final trágico de su vida. Entonces, está diciendo que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu es necesario. El mismo Jesús en esta conversación con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan y verso 5, dijo también, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En primer lugar, Jesús dijo que la persona que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene sus intereses ahí, pero no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nuestro primer nacimiento es de la carne. Juan 3, 6. Y Jesús dijo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que reciben el reino que es Jesucristo y entran en el reino, está diciendo aquí en Juan 1, 12 y 13. Mas todos los que han recibido a Cristo, que es el reino, los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Yo digo a ustedes, para mí, la conversión de una persona a Cristo y entrar en el reino de Dios es un verdadero milagro de Dios.
Es algo que ningún predicador puede hacer porque es milagro de Dios. De modo entonces, está diciendo el texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas. Entonces vamos a ver el reino de Dios y la nueva creación. Me acuerdo que mis profesores de griego, Abel Oliver, y el doctor Jack McGorman en Southwestern Seminary, que era maestro de Nuevo Testamento. Estos hombres de Dios decían lo siguiente, que en el idioma griego hay un tiempo verbal que se llama auristo. Este tiempo verbal indica en el Nuevo Testamento en relación a la salvación exactamente cuando esta acción ha empezado. Entonces, Dios hace alguna cosa nueva para la persona que se convierte. Y hay dos términos griegos para indicar algo que es nuevo. Uno es la palabra neos, es nuevo, pero es un nuevo que ya existe. Por ejemplo, si compramos un carro, es nuevo para mí, pero el carro ya existe allá en el dealer. No es algo que fue hecho específicamente para mí. Ahora, si hablamos de la salvación, la palabra vida nueva es por el verbo kainos del griego y indica algo que fue hecho específicamente que antes no existía y fue hecho para mí, para usted y para todos aquellos que reciben a Cristo. Cristo hace algo nuevo que nunca existió. Por esto la experiencia de conversión del padre es diferente del hijo es diferente de la madre, de hermanos para hermanos es diferente. Cada uno tiene algo específico que Dios ha hecho para ellos. Entonces, vemos esto en la experiencia de salvación. Por esto, la palabra de Dios está diciendo que si alguno está en Cristo, ha recibido esta vida nueva. Entonces vamos a ver la vida nueva en Cristo y la nueva realidad. Esta nueva realidad en Cristo Jesús es expresada por los términos algo nuevo. Empieza con arrepentimiento, que es cambio de mente o de dirección. La segunda es descrito por regeneración, obra hecha en nosotros por el Espíritu Santo. 3. Nuevo nacimiento. La vida vieja muere y es sepultada juntamente con Jesús para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria de Dios Padre, así también nosotros vamos a experimentar una vida nueva. Romanos 6, 4 y 7. Entonces, hermanos, este texto ahora, nosotros como
personas que hemos recibido esta vida nueva en Cristo Jesús. Hay, claro, una manera de vivir, una manera de comportar que represente adecuadamente el reino de los cielos. Entonces, esta noche, ustedes están estudiando el texto magnífico de la palabra de Dios. Y mi esperanza y consuelo es esto, que cada uno de nosotros que ya hemos confesado a Cristo, estamos ya en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y porque estamos en el reino del Señor Jesucristo, ahora somos hijos del reino, hijos de Dios. Y la palabra describe a nosotros como hijos de la luz, que es Jesucristo el Señor nuestro. Vamos entonces con esta meditación ahora prepararnos para el tiempo de oración, ahí con su familia, en su hogar, y vamos a orar unos por los otros, como hijos de Dios. Ahora debemos amar unos a los otros en el amor de Cristo y orar unos por los otros. Deseo en este momento orar por todos ustedes, porque aquí también vamos a estar orando esta noche. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos te dar mil gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos. Ah, qué bueno. Todavía no se ha manifestado todo lo que seremos, pero cuando Cristo venga, nosotros que ya le pertenecemos, vamos a ser semejantes a Él. Señor, cuida de nuestros hermanos en donde quiera que estén. Cuida de sus familiares. Cuida, Señor, de sus vidas. Gracias porque ellos están teniendo lo necesario para pasar este tiempo de provación con este coronavírus que asola todo el mundo. Gracias, Señor, por tu protección. Tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo, y estamos contigo, estamos con la mayoría. Gracias, Padre. Ahora perdona nuestros pecados, limpias nuestras vidas y permite, Señor, que andemos en tu santa presencia. Oramos agradecido por el conforto y gracia de tu Espíritu Santo con nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado. A Dios sea la gloria. Amén.